Chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del pensamiento crítico. El tema de la clase de orientación vocacional. Hoy que tuvimos problemas técnicos con la clase en las horas de la mañana, pues este video es para que ustedes puedan ver un poquito la explicación acerca de la presentación que ya se les ha enviado al grupo de WhatsApp. Sin más que decir, vamos a ir directamente al tema. Permítanme compartirles la pantalla y vamos a hablar acerca de solución de problemas y pensamiento crítico. ¿Qué es, para comenzar, el pensamiento crítico? ¿Quiénes deberían de desarrollarlo? ¿Quiénes pueden potenciarlo? ¿Y cuáles son algunas recomendaciones para tener una opinión más precisa y más objetiva acerca del tema? Todo eso tiene que ver con el pensamiento crítico, y lo cual nos va a ayudar un poco acerca de solución de problemas. Primero vamos a comenzar con el interrogante de qué es un problema. Muchas veces pensamos que esta palabra tiene una connotación negativa, que un problema es algo adverso, que un problema es algo que nos trae una situación incómoda. De repente es algo, es un proceso por el cual yo no quiero pasar. Pues entonces vamos a ver que no necesariamente es ello, ¿verdad? Definamos el problema como la diferencia entre lo que es una cosa y lo que podría o debería ser. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La diferencia entre lo que es una cosa y lo que podría o debería de ser, o sea, lo que no es, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces esto? O sea, en todo caso, el problema siempre va a ser algo negativo o puede representar alguna ventaja, ya que es algo que no es como debería de ser. Un ejemplo, cuando hablamos acerca del analfabetismo, por ejemplo, ¿verdad? Si usted lo identifica como un problema, pues lo contrario al analfabetismo sería una sociedad que está alfabetizada. Entonces, ya que este es un problema, podría de alguna manera representar una ventaja. La respuesta es que la mayoría de los problemas pueden ser solucionados o al menos pueden ser mejorados. Hay estadísticas de mejora, por ejemplo, ¿verdad? Los problemas pueden convertirse en una oportunidad, por supuesto que sí. Y esto es lo más importante, identificar o saber de que un problema puede representar una oportunidad, sino cuál sería la motivación. Un ejemplo de esto son las invenciones que el hombre ha creado desde que, desde que él está en la caverna, ¿verdad? Eh, Como por ejemplo el descubrimiento del fuego, o como por ejemplo la rueda, o los medios de transporte. En algún momento ellos se enfrentaron a problemas o a situaciones, a dilemas, y estos mismos problemas lo que hicieron fue darles una motivación para resolverlos, y de aquí de que generaron un cambio, ¿verdad? Ya vamos a citar algunos ejemplos. Los problemas también pueden ser desafíos y desafían nuestras habilidades. ¿Cómo voy a resolver un problema? ¿Tiene una sola solución? ¿Qué ocurre si genero un cambio? Sin los problemas la vida sería bastante aburrida. Algunos ejemplos, vamos a citar, por ejemplo, la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Que sin esta no tendríamos acceso, o el acceso a la educación sería muy diferente, ¿verdad? Ya que en otros tiempos únicamente la monarquía, solo los altos funcionarios de la iglesia tenían acceso a la educación, pero una vez que se logró imprimir en masa los libros, pues ya todos tuvimos, o la mayoría en aquel entonces, una gran parte de la población tuvo acceso a la educación. Si la imprenta no se hubiera descubierto,
por ejemplo, Cristóbal Colón no hubiera leído los libros de los descubrimientos de Marco Polo y no hubiese decidido lanzarse a la mar y descubrir otros continentes, ¿verdad? Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la bombilla eléctrica y tantos inventos que se le atribuyen a Tomás Alva Edison. Eh, pues Tomás Alva Edison en algún momento se enfrentó con el problema de cómo mantener una bombilla o el filamento de una bombilla encendida por un tiempo más largo, ¿verdad? Antes solo duraban segundos y explotaban. Entonces él descubrió más de 1000 formas de cómo no mantener encendida una bombilla. Todas representaron un problema. No puedo mantener esta bombilla incandescente por mucho tiempo. Entonces se le preguntó que si ya había descubierto la forma de cómo hacerlo. Él dijo que había inventado más de 1000 formas de cómo no hacerlo y al final lo logró. En la invención del Internet, por ejemplo, que nos mantiene a todos comunicados y conectados, o, por ejemplo, el smartphone, ¿verdad? Que de hecho una de las herramientas principales que ustedes en este momento están utilizando. Entonces, todas estas personas, todos estos inventos nacen de un problema, ¿verdad? La idea es solucionar ese problema y generar cambios. Es importante que sepamos por qué los grupos son importantes en la resolución de problemas. Es decir, es necesario que varias personas se reúnan para darle solución a un problema. Recuerden ustedes que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si un cuarto está lleno de muchas cabezas? Se toman mejores decisiones si el proceso es efectivo, siempre y cuando estas personas puedan ponerse de acuerdo. Y fue algo de lo que estuvimos hablando en la clase anterior acerca de la asertividad, de que deberían de haber líderes y que debería de haber una comunicación efectiva. Recuerdan la diferencia entre escuchar y oír. Y si es un proceso efectivo, entonces se van a tomar mejores decisiones. Cuando se trabaja con más de una persona, resolver un problema se torna más manejable. Es más fácil, ¿verdad?, resolver un problema entre un grupo que una sola persona, o por lo menos la toma de decisión es más imparcial, más objetiva. Incrementa la eficiencia y la productividad del grupo. O sea, resolvemos un problema de una forma más fácil, más rápida y más efectiva que si lo hacemos una sola persona. Incrementa la participación grupal y por ende la gente se involucra más. Por ejemplo, si usted tiene la idea de establecer una empresa, un negocio, es muy difícil que usted la lleve a cabo por sí solo y claro, puede comenzar como un comerciante individual, pero si tiene el apoyo de otras personas, no solo financiero, sino también de ideas, entonces va a ser mucho más fácil. Y si toda la organización, en este caso hablando de una empresa, se involucra, entonces las personas van a estar más motivadas y van a haber más razones para trabajar en torno a la meta. Si lo vemos como, por ejemplo, como un grupo, tareas grupales, es importante que todos sus compañeros se involucren para que el resultado sea mejor, ¿verdad? Y una mejor nota. Y por último, incrementa la satisfacción de los participantes al sentir que sus ideas son escuchadas, lo que acabamos de mencionar. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una. Imagínate lo que puede hacer un grupo de personas dedicadas al mismo fin. Hay un término que se llama think tank, ¿okay? Un tanque de pensamiento. En estos hay un grupo de especialistas que se reúnen para dar resolución a problemas y muchas veces problemas mucho más grandes por ejemplo, de por qué no se está vendiendo un producto, sino que problemas más sociales. Ya vamos a hablar un poco acerca de ello. ¿Cuál es el proceso para solucionar problemas? Primero, dirigir reuniones eficaces. Digamos, hacer reuniones. En este caso, pues, inclusive con la virtualidad, es más fácil que se lleven a cabo reuniones para solucionar problemas. Es importante que desarrollemos la habilidad
de facilitación, ¿verdad? Que también que se le facilite a todo el grupo la participación. Desarrollar destrezas de registro. ¿Qué quiere decir? Que lo que se dice en una reunión se escriba, que se lleve una bitácora y que se sepa cuáles son algunas de las alternativas o ideas que se están dando en una reunión. Definir y analizar el problema. Pues una vez que se tienen estas ideas, pues es importante que nosotros sepamos cuál es el problema en sí para que podamos encontrar una solución óptima, porque no importa que tantas ideas sean, si no todos sabemos cuál es el problema en sí. Y vamos a generar y elegir soluciones, ¿verdad? Que eso sería el fin último. Vamos a poner en práctica entonces estas soluciones, porque ¿de qué sirve de que 50 personas se reúnan para hablar acerca del tema si no se va a llevar en práctica esto? Lo que les hablaba en algún momento de los think tanks. Por ejemplo, este eslogan reza en uno de los tanques de pensamientos más grandes del mundo y dice, ideas have consequences, o sea que las ideas tienen consecuencias. ¿A qué se refiere con esto? Que las ideas pueden generar cambios. Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que en el mundo existen alrededor de 1.500 think tanks, de los cuales 1.200 radican en Estados Unidos. Por ejemplo, hay programas para resolver problemas de tipo aeronáutico, de tipo alimenticio, problemas de educación, para resolver problemas del ejército, por ejemplo. Y generalmente estos tanques de pensamientos involucran a un grupo multidisciplinario, o sea, que hay ingenieros, aquí hay administradores, aquí hay empresarios, aquí hay líderes políticos. Entonces, a fin de que todos den un punto de vista diferente. ¿Qué es el pensamiento crítico? Y por aquí había un video que a mí me encantaría que ustedes lo puedan ver en su momento. Aquí les dejo el link. Y que es acerca de que Rusia ya tiene la vacuna para el COVID. Ya existe vacuna para el COVID-19. Los rusos la inventaron y a principios del año 2021 estará disponible en nuestros países. Una noticia muy esperanzadora. Y posiblemente si yo a usted o usted la viera por primera vez, ¿cuál sería su impresión o cuál sería su opinión? Estaría muy optimista y diría, bueno, al fin se acaba la pandemia porque ya tenemos una vacuna, pues a vacunarnos todos. Algunas otras personas tendrían una opinión un poco diferente. En mi caso, un poco más escepticista. Preguntarse, bueno, ¿será realmente cierto? ¿Qué tan efectiva será? ¿Cuándo va a estar disponible en Honduras, por ejemplo? Entonces, cuando escuchamos una noticia, muchas veces, inclusive sabemos que es demasiado buena para ser cierto, aquí es donde el pensamiento crítico juega su papel importante. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entonces, ¿cómo lo definimos? El proceso de, todos estos verbos son importantes, examinar, analizar, cuestionar y desafiar situaciones, asuntos o información de cualquier tipo. En primer lugar, examinar, vacuna del COVID-19, ¿es posible? Analizar, por ejemplo, cuál será el costo, dónde va a estar disponible. Rusia en realidad va a dar esta vacuna a otros países, cuestionar y desafiar situaciones. Por ejemplo, la noticia que yo les hago referencia en el link dice que Rusia se saltó la tercera fase, que es una de las más importantes, en donde se sabe si la vacuna es segura para el ser humano. Entonces es importante cuestionar, ¿verdad? Porque usted podrá decir, belleza, vamos a vacunarnos contra el COVID-19, pero posiblemente le traiga un efecto adverso. Entonces es importante cuestionarse.
no, como dice una expresión coloquial, no ser simplemente borrego, ¿verdad? Es importante cuestionarse y preguntarse, ¿será cierto? ¿Qué consecuencias traerá? Y por aquí, ¿en qué situaciones vamos a utilizar el pensamiento crítico? Yo pienso que en todas las situaciones, ¿verdad? Siempre y cuando haya un dilema, un tema de qué hablar, una noticia. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, resultados de encuestas, ¿verdad? Lo que ocurrió, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿verdad? Que hubo un gran escándalo, ¿verdad? Entonces, es importante que usted se cuestione, ¿será cierto? ¿Será mentira? Los resultados, teorías, por ejemplo, cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios, una de las teorías más aceptadas es que murieron por el impacto de un meteorito. Pero hay otras teorías. Hay teorías que dicen que los dinosaurios tuvieron una crisis similar a la nuestra, o sea, que tuvieron enfermaron, murieron. Eh, Hay teorías un poco más locas que dicen que hubo una sobrepoblación y entraron en guerra y se mataron entre ellos. Todas esas teorías es bueno que usted las cuestione y diga, bueno, puede ser probable o no. Comentarios personales, ¿verdad? Como por ejemplo los comentarios políticos que se dan. Yo pienso que, de veras, eso es lo que tú piensas. Bueno, esto es lo que yo pienso, este es mi pensamiento. Una cosa importante que más adelante lo vamos a hablar es acerca de la forma en cómo yo voy a dar a conocer mi pensamiento y a conocer mis ideas, siempre respetando las ideas de las otras personas. Noticias en los medios de comunicación, como la 9, nuestras propias relaciones personales, hay que pensar todo eso, hasta en las relaciones, ¿verdad? En la historia, no todo lo que está escrito necesariamente sucedió así, también son teorías. En la investigación científica, públicas, lo que dicen inclusive en Twitter los políticos, es muy importante cuestionarlo. No creer, chicos, esto es muy importante, todo lo que vemos en televisión. Yo pienso, y discúlpenme si estoy dando mi opinión personal, pero hay noticieros amarillistas, ustedes saben a cuáles me refiero, que lo único que hacen es hacer shows mediáticos para atraer la atención de aquellas personas que no tienen un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hacen? Inventan, por ejemplo, personajes y las personas dicen, wow, ese personaje que llevaron a ese noticiero eh, que puede volar o vio a la Virgen en una tortilla. Entonces, quiere decir que es cierto. Entonces, si usted no tiene un pensamiento crítico para cuestionarse, entonces va a creer todo lo que a usted le digan. Esa es la importancia del pensamiento crítico. Sé que solo hay una libertad. Esa, la del pensamiento. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y les dejo un link, chicos, que es acerca de un doctor que nos habla cuáles son algunos de los fundamentos del pensamiento crítico, pero también nos dice de qué manera yo voy a defender mis ideas y mis pensamientos. Una de las recomendaciones, ya que por efectos de tiempo no lo vamos a ver y también por copyright, eh, es que usted debe defender sus criterios, siempre tiene que estar abierto al cambio de pensamiento. Puede ser de que lo que usted piense no sea lo que a usted le han dicho por muchos años, no sea cierto y usted pueda cambiar en algún momento. Inclusive, él habla que el mismo Santo Padre nos dice que tengamos un pensamiento crítico, ¿verdad? Y pues por ahí da una explicación muy bonita acerca de eso. Entonces, pero que también es importante respetar la opinión de las demás personas.
Ser un pensador crítico no quiere decir que yo voy a imponer mis ideas y que yo tengo la razón, sino que yo voy a dar mis argumentos por qué creo que algo es cierto y lo más importante, si se está hablando de un problema, ¿de qué sirve señalar un problema si no voy a dar una solución? Algunos elementos del pensamiento crítico. Por cierto, pueden ver por aquí la imagen de una pasta dental. Lo dejé como un recordatorio. Voy a contar una anécdota. En cierta ocasión, una empresa que fabricaba pastas dentales se reunió, hizo un tanque de pensamiento para discutir el problema de que sus ventas habían disminuido. ¿Por qué? Porque los consumidores de este dentrífico estaban consumiendo la pasta de una forma muy lenta, ¿verdad? Entonces, que la pasta les duraba quizá un mes. Entonces, ellos querían mejorar las ventas. Se reunieron, no encontraban todavía una solución. Entonces, una persona que por ahí estaba haciendo el aseo, muy humilde, les dijo, pues la solución es hacer el hoyito más pequeño, ¿verdad? Más grande, perdón. Entonces, si lo hacían más grande, entonces iba a fluir más pasta. Y de esa manera, pues las personas iban a consumir más rápido la, el dentrífico. Entonces, las ideas a veces pueden surgir de personas que usted tal vez menos se lo espera. Y eso es tener un pensamiento crítico. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico? Identificar el problema, la meta. ¿Cuál es realmente el asunto? Lo habíamos hablado anteriormente un poco de esto. Diagnóstico de toda la información que tenemos, ¿cuál es la mejor manera de tratar este asunto? Pues ya nos reunimos, dijimos en este caso, bueno, nuestro problema es ventas en la pasta dental, tenemos un montón de información y tenemos esta nueva idea, ¿verdad? La idea que dio esta persona. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo y quién lo va a hacer? Porque es fácil dar ideas, dar soluciones, pero como quien dice, tirar la mano y tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? Es importante entonces que también digamos o deleguemos quién va a ser la persona encargada, por ejemplo, de llevar a cabo esta solución. La acción, hacerlo, ¿verdad? Y por último, la reflexión. ¿Qué es la reflexión? ¿Funcionó? Si es así, ¿cómo puede funcionar mejor? Se llama mejora continua. Si es que no, ¿qué falló y cómo podemos arreglarlo? Pues no funcionó, seguir buscando soluciones. Hemos aprendido con esto que pueda ser utilizado en el futuro, ¿verdad? Los seres humanos tenemos que aprender de nuestros errores y de nuestro pasado. La reflexión nos lleva a la consideración de otro problema y el ciclo comienza de nuevo, ¿verdad? Esto es un ciclo. Siempre vamos a estar encontrando problemas y buscando soluciones. ¿Cuáles son las 4 metas que busca el pensamiento crítico? Primero, la verdad. Separar lo que es verdadero de lo que es falso o parcialmente verdadero. ¿Qué es parcialmente verdadero? Solo la mitad es verdadero. Incompleto o sesgado. ¿Qué es sesgado? Bueno, que la información ha sido manipulada. Por ejemplo, en los medios de comunicación muchas veces proyectan cifras o estadísticas que están retocadas. En el caso, por ejemplo, de los contagios a nivel nacional, puede haber un sesgo. Puede ser que hayan más personas contagiadas de las que Sinaguer está diciendo que hay, o al contrario, puede ser, esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que ellos más bien digan que hay un contagio mayor y puede ser que sean menos. Entonces, por eso el pensamiento crítico, para cuestionarse eso. O basado en premisas falsas o creído verdadero porque todo el mundo lo dice, ¿verdad? Todo el mundo dice, por ejemplo, es únicamente un ejemplo, de que el virus se transmite por medio de la vista. O sea, si usted ve a otra persona, lo va a contagiar del virus. ¿Será cierto? Bueno, es importante entonces cuestionar eso, ¿verdad?
Hay que analizar también, y este sería otra meta, el contexto. Considerar el contexto de historias de asuntos, problemas o situaciones. No en todos lados se vive, o no en todos los países se vive, por ejemplo, esta situación de la misma manera. Algunas suposiciones, entenderlas y saber cuál es el propósito detrás de la información o de las situaciones, ¿verdad? Y por último, generar alternativas, o sea, crear formas de encarar problemas y situaciones que atraen a la realidad. Y nuevamente, de nada nos sirve marcar o dar a conocer problemas si no vamos a facilitar soluciones. El pensamiento crítico ayudó, por ejemplo, a Nicolás Copérnico a cuestionarse y a pensar si lo que en aquel momento se creía que la Tierra era el centro del universo era verdadero. Él se lo cuestionó y muchas instituciones le dijeron que lo que él decía era una locura, era de repente hasta una herejía, ¿verdad? Porque se suponía que nosotros estamos en el centro del universo y Copérnico desarrolló lo que sería la, la teoría heliocéntrica, ¿verdad? En la cual él decía que la Tierra no era el centro del universo, ¿verdad? Y de hecho, tampoco el Sol lo es, pero que sí, estos planetas giraban alrededor del Sol, ¿verdad? Que es un cuerpo mucho más grande, un cuerpo celeste mucho más grande. El sistema solar es el sistema planetario en el que se encuentran la Tierra y otros objetos astronómicos y que giran directa o indirectamente en una órbita, ¿verdad? En elipses, alrededor de una única estrella conocida como el Sol. Y que de hecho más adelante estas teorías de Copérnico sirvieron para decirnos que pues nuestro Sol no es el único que hay en el universo y hay miles de sistemas solares, ¿verdad? El nuestro, la Vía Láctea, solo es una de miles de millones que hay. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Entonces aquí nos trae a la pregunta, ¿quién puede y debe aprender pensamiento crítico, a pensar de una manera crítica? Pues todos. Lo que René Descartes dice en este apartado es que usted se cuestiona, que usted tiene dudas y para tener dudas usted tiene que pensar y si usted piensa entonces es un ser existente. No necesariamente que primero va a pensar y luego va a existir, sino que el solo hecho de que usted piense o que usted tenga dudas, usted existe. Pues son teorías o filosofías un poco complejas, ¿ok? Pero lo que nos dice es que todo ser humano tiene la capacidad de pensar críticamente, vegetales. Se sabe que la mayoría de la gente puede y debe aprender a pensar críticamente. ¿Por qué? Algunos entonces deciden no hacerlo. Una de esas razones, antes de que veamos aquí los puntos, es la comodidad. Muchas veces se nos hace un poco tedioso o nos evitamos problemas al no criticar de una manera positiva, ¿verdad? O al no pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Temor al castigo, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, en las escuelas, en las instituciones educativas. Si usted piensa diferente, entonces usted está pensando mal, ¿verdad? Y es algo que siempre ha sucedido y que todavía en estos tiempos modernos ocurre, ¿verdad? El estudiante que piensa diferente, pues tiende a ser castigado, ¿verdad? Y tal vez lo que está haciendo es buscando una forma diferente de pensar. Prejuicios, las cosas que creemos que son ciertas, porque por muchos años se nos han dicho que así son. Uno de los ejemplos sería de que todos los políticos son corruptos. Es difícil creer que no es así, yo lo sé, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser cierto. Habría que preguntarse, ¿será cierto? ¿Por qué? Interés propio, porque si yo pienso diferente, quizá tenga algunos beneficios y ya no los vaya a tener. Necesidad de mantener un status quo. ¿A qué se refiere con esto?
Por ejemplo, si yo digo que debería de ser más justo para otras personas, por ejemplo, que el Internet que yo pago se distribuya hacia mis vecinos y que entre todos paguemos una cuota, pero quizá mi Internet vaya a bajar, entonces lo mismo que propio, yo puedo estar dándole una solución a mis vecinos, pero me van a sacar de mi status quo, ya no voy a estar igual que antes. Y una falta de criterio. Generalmente, es una de las razones por las cuales no pensamos críticamente, porque no leemos, porque no nos instruimos, porque no escuchamos a otras personas, porque lo único que hacemos es ver TikToks, ¿verdad? Y nunca vemos un poco de historia, nunca vemos un poco de política, nunca vemos un poco de ciencia. Entonces, eso nos crea o de hecho nos hace tener una falta de criterio, ¿verdad? Eh, pues es lamentable que usted entable una conversación y que siempre diga, no, qué aburrido lo que están hablando. Tal vez es política y política no es nuestro tema favorito, pero nos involucra a todos. Tal vez están hablando un poco de religión, ¿verdad? Y usted dice, es un tema muy polémico, pero es importante que sea crítico también, que defienda su punto de vista. ¿Cómo ayudar a aprender a pensar críticamente? En este caso, como docente, ¿verdad? Decirle al alumno que es importante pensar de una manera diferente. Básicamente lo que yo estoy haciendo en este momento, escucharlos a ustedes. Había un ejercicio de pensamiento crítico, lamentablemente no se pudo dar hoy. Mostrar apoyo a los esfuerzos por pensar críticamente, reflejar las ideas y acciones, motivar a la gente es importante, decirle a la gente que piense diferente, que no piense como los políticos, como mamá y papá nos dice que pensemos, como toda la gente en la sociedad nos ha dicho siempre, el mundo es plano y así va a estar para siempre. Imagínense si siguiéramos pensando lo mismo. Evaluar regularmente el progreso, ¿verdad? Ser un profesor crítico, en el caso a nosotros como maestros nos toca, y hacer que la gente sea consciente de cómo se aprende a pensar críticamente, modelar el pensamiento crítico. Imagínense si el hombre prehistórico no hubiese buscado la manera más fácil de cortar la carne, si no hubiese descubierto la forma de cómo darle, de cómo crear armas, por ejemplo, para de los animales, como de otros tipos de situaciones adversas que se encontraba en la naturaleza. Estas herramientas que le permitieron más adelante, por ejemplo, sembrar, talar árboles, y esto es progreso. Entonces, si el ser humano, si el hombre primitivo se hubiera quedado con la misma roca que encontró y no hubiese pensado qué pasa si esta esfera tiene la forma de una punta, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el progreso? Entonces, eso es muy importante. Para eso nos sirve el pensamiento crítico, para generar cambios. Vamos a hablar un poco acerca de la resolución de problemas usando el pensamiento crítico. Una vez que la gente ha desarrollado la postura crítica, puede aplicar sus pensamientos utilizando esta secuencia. Tomemos como, por ejemplo, la pobreza y el impacto en nuestro país, Honduras. ¿Cuál sería la situación actual? Primero, ¿qué significa exactamente decir que las cosas van mal? En nuestro caso, pues sí, la pobreza nos afecta de una manera negativa, pero ¿qué significa eso? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿En qué sentido van mal? Por ejemplo, usted podría decir, bueno, la pobreza afecta desde la educación hasta la salud, ¿verdad? Hay aspectos buenos en la situación, es importante pensar eso. Posiblemente para algunas personas las hay, algunos grupos que a quienes les favorece que el pueblo sea pobre. ¿Quién la podrá interpretar de otra manera? Nuevamente, quizá algunos empresarios
puedan interpretar la pobreza de un pueblo como algo positivo. El problema en sí se puede describir de otra situación en la que el mismo problema eh, existiera. ¿Qué pasaría si el mundo fuera ideal y no existiera la pobreza? Todos fuéramos ricos. ¿Es posible? ¿Y qué ocurriría? Se puede escribir una situación en la que las cosas van bien, el problema no existiría, lo que acabo de comentar. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo sería diferente nuestro mundo? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Traería consecuencias catastróficas? Las soluciones potenciales. Si pudiéramos resolver ese problema, ¿cómo sería? ¿De qué manera? Nuevamente, el primero o el problema principal de Honduras es la pobreza. Fácil decirlo, todos lo sabemos, pero ¿cómo se puede resolver? ¿Quién sería el responsable? Muchas veces decimos el gobierno. El gobierno. ¿Quién elige el gobierno? ¿Qué pasaría? ¿De qué manera lo pueden resolver? Acciones que llevarán a la solución. Lo que estamos proponiendo realmente cumplirá lo que pretendemos alcanzar. Por ejemplo, yo siempre le he dicho, y sé que me quedó corto, pero que la educación es uno de los principales formas de contribuir a reducir la pobreza. Pero, ¿es esto alcanzable? ¿Realmente hay alguna diferencia si nos educamos? Eso es importante, ¿verdad? Yo como educador creo firmemente en la educación, pero también hay que pensar en otras variables. Hay algunas maneras de cómo lidiar con problemas y nos vamos a enfocar en dos. La lluvia de ideas, pues obviamente con un tanque de pensamiento, trayendo a expertos a hablar acerca del tema y tomar en cuenta las ideas de todos, ¿verdad? Y llegar a una solución. A mí me gusta esta. Otra forma es empezar por el punto final, o sea, pensar que ya está resuelto el problema. Es decir, ¿cómo sería todo si encontramos la solución ideal y luego ir retrocediendo? Bien, eliminamos la pobreza, ¿ok? Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Por medio de la educación. Perfecto. ¿Y cómo hicimos que todos fueran educados? Había pobreza, se trajo apoyo de organizaciones internacionales. ¿Cómo se alcanzó a pedir que países, la superpotencia, nos apoyaran? ¿Hubo algún apoyo también político? Entonces, es importante verlo de esta manera. Ya está resuelto el problema, pero ¿cómo se llegó al mismo? Esas son algunas estrategias. Básicamente, esto sería lo más importante del pensamiento crítico. Chicos, les recomiendo los dos links que les dejo. Una es acerca de pues la noticia que les comentaba de la vacuna del COVID-19 y el otro es acerca de este señor, un maestro de prestigio, si no recuerdo, es de México, que nos habla acerca de lo que es el pensamiento crítico y por qué es importante. Eh, Les dejo este pensamiento. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar, ¿verdad? Para que lo piensen, porque ustedes están en este proceso. Y, por cierto, felicitarlos porque eh, tomaron la mejor decisión de educarse. Eh, Solo para que vayamos terminando, recordarles que como tarea ya en este momento les voy a enviar, por cierto, la hora son, discúlpenme, son casi las 5 de la tarde del día de la clase. Entonces, yo en estos momentos les voy a estar mandando su tarea al WhatsApp. Si están viendo el video, seguramente ya lo recibieron. Y esto es importante. Deben entregarla máximo el viernes a mediodía a mi correo, que por aquí está, y como usted lo quiera hacer, en foto, en documento de Word o en PDF también, al grupo del chat de WhatsApp yo les envié un link del programa, de la app, perdón, que se utiliza para descargar el PDF, para leer en PDF.
Entonces, chicos, esto sería todo por la clase de hoy y nos veremos el próximo domingo.